¿Estás buscando un kit de refrigeración líquida all-in-one bueno, bonito, barato y duradero con el respaldo de un fabricante como Asus? Pues quédate con nosotros porque tenemos el TUF Gaming LC2 360 ARGB y te puede interesar mucho. Muy buenas a todos y bienvenidos a Gaming.es. Sí, lo sé, no hace ni un mes analizamos un kit de refrigeración líquida de Asus ROG, impresionante, con unas temperaturas imbatibles, con una estética brutal, pero un precio que tampoco es que fuera precisamente apto para todos los bolsillos. Por eso hoy os traemos otra opción dentro de la propia Asus, con una estética un pelín más comedida, quizás no tan premium, unas temperaturas que vamos a ver más adelante, que están bastante bien, y un presupuesto muchísimo más ajustado. Estamos hablando de la Asus TUF Gaming LC2 360 ARGB, un kit de refrigeración líquida con un precio muy interesante y una serie de pinceladitas que hacen que sea una de las mejores elecciones que podemos encontrar en el mercado dentro de este tipo o de este abanico de presupuesto. Como siempre, comenzamos a analizar el kit de refrigeración líquida por partes, analizando detalladamente cada uno de los componentes que componen, valga la redundancia, el kit, y comenzamos por el bloque de disipación del procesador. Y no decimos bomba, decimos bloque de disipación del procesador. ¿Por qué? Porque en este caso la bomba no está ubicada dentro de este bloque de disipación, sino que lo tenemos la tenemos incrustada en los conductos del refrigerante o del líquido refrigerante, y en una ubicación muy próxima al radiador, pero es algo de lo que vamos a hablar un poquitín más adelante. El bloque cuenta con un acabado en plástico de muy buena calidad, con un muy buen aspecto, cuenta con una placa fría de cobre para garantizar una muy buena transferencia del calor desde el procesador, desde la superficie del procesador a el líquido que recorre su interior, contando con el logotipo de TUF Gaming en la zona superior, en la que vemos desde fuera, retroiluminado con retroiluminación RGB, sincronizable obviamente con la de los ventiladores de la propia líquida y de cualquier componente que instalemos en nuestro setup. Es un bloque pequeñito, es un bloque resultón estéticamente hablando, y obviamente no es de aluminio ni tampoco lo esperábamos en el rango de precio en el que nos movemos, pero sí que es verdad que es bastante bonito y es compatible con prácticamente todos los sockets a nivel usuario del mercado, tanto de Intel como de AMD. De este bloque de disipación obviamente salen dos codos con los tubos por los que va el refrigerante, con un diámetro comedido, fabricados en goma anti-leak, anti-fugas, anti-evaporación, con un acabado externo, un mallado en nylon para evitar el desgaste por rozamiento. Y encontramos la bomba incrustada en un pequeño bloquecito de plástico muy cerca del radiador. Y esto sé que es algo que ya hemos visto en otras líquidas, no es lo que más abunda, pero bajo mi punto de vista es lo más interesante si buscas minimizar el ruido y maximizar la durabilidad o la vida útil del kit en general. ¿Y por qué? Obviamente, al no estar pegado a la placa base, al procesador, la bomba, las vibraciones de la bomba se van a transmitir, las pocas que haya, se van a transmitir a los tubos y por tanto no van a ser tan fuertes cuando lleguen a alguna zona inmóvil, a alguna zona fija, y no se van a transmitir al chasis y por lo tanto va a tener un funcionamiento más silencioso. ¿Esto es lo más interesante de este sistema? Bueno, es muy interesante, siempre bajar la sonoridad es interesante, pero a mí no es lo que más me interesa de esta elección. ¿Y qué es lo que más me interesa? Y es que independientemente de donde ponga el radiador, la bomba nunca va a estar en la zona más elevada del circuito, puesto que si ponemos el radiador abajo, el radiador va a seguir, el bloque va a estar más arriba, y si ponemos el radiador arriba, vamos a tener por encima todo el radiador en el circuito. ¿Por qué es interesante que no esté en la zona más superior? Pues porque en el caso de que hubiera, que con el tiempo puede que haya, o habrá, mejor dicho, alguna burbuja de aire en el circuito, no se va a quedar, o sea, la burbuja siempre se va a quedar en el punto más alto del circuito. Y si este punto más alto, por lo que sea, por la elección de montaje que tengamos, es la bomba, se puede quedar en la propia bomba, va a trabajar en vacío y la vamos a quemar, va a morir.
Por tanto, ya os digo, no es solo una elección que busque minimizar el ruido, también que se agradece, sino que busca, sobre todo, bajo mi punto de vista, creo que Asus busca, y todos los fabricantes que utilizan este sistema, evitar que la bomba llegue a trabajar en vacío y, por tanto, maximizar la vida útil del kit, independientemente de cómo escojamos montarlo. En lo referente al radiador, un radiador de aluminio con una densidad de letras bastante buena y tampoco tiene ningún tipo de características reseñables. Es un muy buen radiador con buenos materiales, bastante robusto y funciona bastante bien. En él podemos instalar 3 ventiladores de 120 milímetros en cada lado, por eso es una 360, y los ventiladores que nos llegan, que es el otro meollo, son capaces de alcanzar las 2000 revoluciones por minuto, alcanzando un airflow de 67 CFM con una presión estática de 3 milímetros H2O y la generación de un ruido máximo de 29 dBA. Esta baja sonoridad, entre comillas, puesto que llegan a ser 29 dBA, se consigue gracias al diseño preciso de las puntas de las aspas del ventilador, consiguiendo unas cifras de rendimiento bastante buenas con una sonoridad bastante comedida. Gracias a esto se consigue, y a la ubicación del diseño de la bomba, se consigue un kit que cuando le estás dando caña al PC sea bastante silencioso. Y una vez hemos visto todo el kit, pasamos a montarlo con nuestro 7700X, una Asus ROG Corsair X670 EGN. El procesador no tiene ningún tipo de underboard o curva de ajuste ni nada por el estilo, está a pelo, como nos gusta hacer con las refrigeraciones líquidas para llevar este tipo de kit al máximo, y lo sometemos a un estrés con AIDA 64, consiguiendo unas temperaturas que, bajo mi punto de vista y teniendo en cuenta la baja sonoridad con la que nos movemos, están muy bien, y más aún si tenemos en cuenta lo que cuesta este kit de refrigeración líquida. Por tanto, la experiencia de uso y conclusiones es un kit resultón, no cuenta con materiales premium como el aluminio en la bomba, en el bloque de refrigeración del procesador, tampoco es algo que nos vaya a quitar el sueño, es bastante bonito estéticamente hablando, tiene unos ventiladores muy silenciosos, una bomba más silenciosa aún. En general podemos decir que es un kit de refrigeración líquida bastante silencioso y muy solvente, como hemos visto, en las temperaturas de un procesador tan calentito como puede ser un 7700X sin ajustar. Obviamente la Ryujin que analizamos hace poco nos ofrece unas mejores temperaturas, con mejores materiales, pero el precio se nos va muchísimo más de las manos, y es por eso que pensamos que esta Asus TUF Gaming LC2 360 RGB es muy recomendable si buscas baja sonoridad, durabilidad y todo el respaldo de un fabricante como Asus. Y por ello le otorgamos los galardones de diseño, producto recomendado y calidad-precio de gaming a esta Asus TUF Gaming LC2 360 ARGB. Muchas gracias por haber visto todo el vídeo. Como siempre agradecemos el feedback en forma de manita y de comentarios, y un saludo.